Pónganse de pie. Amoroso y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor que gobierna nuestra vida, pedimos, mi Dios, en esta mañana, que sea Él enseñando a través de nuestro hermano Alejandro la enseñanza que se trae para digerirla, para atesorarla en nuestro corazón. Así, mi Dios, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, que nuestro ser siempre esté solo pensando en ti en este momento que dedicamos para honrarte y glorificarte. Bendiga a nuestro hermano Alejandro y bendiga a todos los que estamos aquí y los que están por llegar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanitos? Vamos a hacer ahora en adelante, vamos a parar un momento con el libro de Apocalipsis, vamos a dedicarle unas 2 o 3 clases a los matrimonios y en este caso también sería a nuestra relación directamente con Jesucristo, si no tenemos una relación matrimonial terrenal, pero sí tenemos una relación que es sumamente importante, que es con nuestro Señor. En el sermón anterior, la clase pasada, estuvimos conversando el día domingo acerca de cómo la mujer se debe sujetar al marido y cómo el marido debe amar a su esposa. Y sabemos que, razón muy importante, que no debe ser condicionado el amor, no debe ser condicionado por la actitud o las acciones de él o ella, sino que es una decisión y es un mandato del Señor. Inclusive no podemos nosotros separar o tratar de separar lo que Dios ha juntado. Entonces, me recuerdo, abre tu Biblia por favor, el libro de Efesios, vi un breve resumen de la clase anterior, del sermón pasado. Libro de Efesios, capítulo 3. Libro de Efesios, capítulo 3, verso 11. Dios tiene un propósito y un plan eterno para las relaciones que tenemos en este mundo. Dice Efesios 3:11, ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito eterno y un plan eterno. ¿De qué habla Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de ese plan de Dios, acerca de ese propósito de Dios? Si tú ves conmigo el versículo del capítulo 5, versículo 22, Dios le está hablando a las esposas. Si ves el versículo 25, Dios le está hablando a los maridos. En el 22 le habla a las esposas que se sujeten. En el 25 le habla a los maridos que amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. Si ves conmigo en el capítulo 6, verso 1, Dios le habla a los hijos que deben obedecer, sujetarse a los padres. Versículo 5 del capítulo 6, Dios le habla a los esclavos o siervos que deben obedecer, sujetarse a sus amos terrenales. Igualmente en el versículo 9 le habla a los amos. Es un contexto de relaciones de este mundo, y yo comentaba que hay una relación más importante que la relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes y nosotros como siervos, que es la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús. Es una relación que sobrepasa cualquiera de estas relaciones que estamos observando. Entonces, ¿de qué forma nosotros nos estamos sujetando a las autoridades de Dios? Es la forma que estamos obedeciendo a Dios, porque fue puesta por Él. Habíamos hablado del libro de Romanos, que toda autoridad fue puesta por Dios. Habíamos citado también el libro de Pedro. Entonces, este seminario es un consejo de parte de Dios en la Escritura, donde vamos a encontrar cosas maravillosas que nos van a hacer de nuestras relaciones más fuertes y más unidas. Y este es el tema que estuvimos conversando acerca de ese sermón. El Efesios 5, 22 al 33. Entonces, vamos a empezar con esta clase y vamos a ir viendo poco a poco qué quiere decir la palabra de Dios en esta mañana. Yo voy a empezar con un ejemplo. Y tengo que poner a mi esposa de ejemplo.
porque somos un matrimonio. Yo a los 15 años, sé que lo recuerdas, le pedí que fuera mi novia, a los 15 años de edad. Duramos 12 años de novios y ahora vamos a cumplir 10 años de casados. O sea, tengo 22 años con ella. Y he escuchado de mi propia familia que un noviazgo tan largo normalmente no dura. Me lo han dicho. Y yo decía en mi corazón, pero yo la amo, igualmente voy a trabajar para que eso no se acabe. He escuchado también familiares, amigos, compañeros de mi instituto universitario, diciéndome, vamos a ver cuándo se va a terminar esa relación. El mundo y lo que está ahí fuera están acostumbrados a ver el fracaso matrimonial, están acostumbrados a ver la ruptura matrimonial, inclusive en parte de ellos, que es más, hay personas, yo sí sirviendo en una iglesia en Tiara, un varón me dijo, yo nunca me voy a casar, porque el día que yo me case, pierdo mi matrimonio, porque el matrimonio con ella, con un papel, no dice nada, yo la amo a ella y yo le respeto a ella, pero yo no me voy a sujetar a eso, porque el día que yo lo haga, mi matrimonio va a fracasar. El mundo tiene un concepto y le está llamando, oído lo que voy a decir, le está llamando al mundo malo a lo que Dios ha dicho que es bueno. Dios ha dicho que el matrimonio es bueno y el mundo se está encargando de decir que el matrimonio es malo. Vamos a ver hasta dónde dura. Vamos a ver cuándo se rompe esa relación. Vamos a ver cuándo fracasas. Ese es el mundo. No me caso porque yo creo que cuando me case se pierde toda esta maravillosa relación que yo tengo. Si yo no diera el paso con mi esposa de casarme con ella, según la voluntad de Dios, ¿sabes qué pasa? Yo no hubiese invitado a mi casa al Señor Jesús. ¿Cómo es una casa o un matrimonio sin Cristo? Como está en el mundo. Vamos a ver cuándo se termina. Vamos a ver cuándo fracasa. Vamos a ver. Le llaman, lamentablemente, le llaman malo a lo que Dios llama bueno. Mira, te lo voy a mostrar en el libro de Génesis. Ve conmigo el libro de Génesis. Esto es una clase, hermanos. Podemos participar, podemos hacer preguntas, comentarios, aportaciones. Mira el libro de Génesis conmigo. Capítulo 1, verso 4. Génesis capítulo 1, verso 4. Y vio Dios que la luz era, ¿qué dice la palabra? Buena. Entonces vamos a entender lo que para Dios es bueno, para que entendamos algo importante. Mira el versículo 10. Mira el verso 10, capítulo 1. Dios llamó a la tierra seca, a las aguas mares, y vio Dios que esto era bueno. Segunda vez. Mira el versículo 12. La tierra produjo vegetación de toda clase de semillas, árboles que dan fruto y semilla, y producieron las plantas árboles de la misma clase. Y Dios que esto era bueno nuevamente. Mira el verso 18. Verso 18 de la palabra. Para que gobernaran así la noche y separaran la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Versículo 21. Verso 21 dice la palabra. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan del agua, de todo tipo, y de cada uno produciendo criaturas de la misma especie, y Dios vio que esto era nuevamente bueno. Versículo 25. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales según su género. Seguimos leyendo, y Dios vio que esto era nuevamente bueno. Versículo 31. Capítulo 1 de Génesis. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y que dijo que era bueno en gran manera. La creación de Dios es buena en gran manera. Capítulo 2, verso 18. Capítulo 2 de Génesis, verso 18. Después el Señor Dios dijo, no es bueno. ¿Alguien puede leer ese pasaje, por favor? Génesis 2:18. Amén, hermanita. Después Dios el Señor dijo,
No está bien que el hombre esté solo. Le haré una ayuda a su medida. No es bueno que el hombre esté solo. Es necesario saber que Dios está llamando bueno al hombre y está llamando bueno a lo que va a ser para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces, una pregunta. ¿Por qué Dios crea el matrimonio? Según lo que leyó mi hermana Gracie, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios crea el matrimonio? Según el versículo 18. Es bueno. Ajá, ¿qué más? Para que el hombre no esté solo. Me llama la atención esa palabra. Entonces Dios quiere terminar, quiere acabar con la soledad del hombre. Amén. Según el versículo 18, Dios quiere terminar y acabar con la soledad del hombre. Vamos a seguir haciéndole preguntas. ¿Quién estaba en el jardín del Edén con el hombre? ¿Los animales? ¿Dios? Una pregunta. Yo quiero preguntar, porque hay que hacerle muchas preguntas a este tema para que comprendamos lo importante de la ayuda idónea. Es que ni siquiera Dios pudo llenar el vacío del hombre. ¿Se entiende el pasaje? No es bueno que el hombre esté solo, le tengo que hacer ayuda idónea. Pero si tú estás viviendo con Adán directamente, tú eres el Dios creador, tú no eres capaz de suplir esa soledad de Adán. Pues no es capaz. Dios no es capaz de suplir la soledad de Adán. Necesita darle una ayuda idónea. Adán se siente solo. ¿Los animales suplen la soledad de Adán? ¿Las plantas suplen la soledad de Adán? Ni las plantas, ni el mismísimo Dios, ni los animales. ¿Hermanita Gracie? Ahora que menciona eso, me hizo recordar, bueno, no sé si el resto conoce lo de seriebíblicas.net, y justamente ese episodio, bueno, ahora que ellos acaban de lanzar la serie de Génesis, el episodio donde Dios crea a la mujer, precisamente hace, o sea, deja claro ese enfoque porque Adán volvió a ver a su alrededor, ve a los animales en pareja y tal, y como dice usted, o sea, Dios no llenaba ese vacío de afecto, y entonces Adán se hace la pregunta, o sea, yo necesito sentirme así como veo a los animalitos con su pareja y tal, y es ahí donde Dios crea. Amén, hermano. Amén. Entonces, yo meditando un poco en la palabra, yo pensaba y decía entonces, hay hermanos que me han dicho, yo porque gracias al Señor le he servido desde el 2008, hermanos que me han dicho, yo voy a vivir solo con mi Cristo, apartado, no me pienso congregar más porque el hombre es pecador, porque los ministros que se paran al frente no son ejemplo para mí, porque ellos fallan, ellos inclusive han adulterado, mira este predicador lo que ha hecho, mira cuál hermano lo que ha hecho, yo me voy a aislar de la congregación, voy a vivir solo con mi Dios y eso va a ser una relación idónea para mí. Y yo le decía, no es bueno. Para Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Para Dios. Y Dios no va a poder suplir, no va a poder llenar la soledad que tú vas a sentir en ese momento. No es bueno que el hombre esté solo. La idoneidad, mira la importancia de la mujer. La importancia. Versículo 19, capítulo 2 de Génesis, estamos ahí. Versículo 19 dice la palabra: entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, las puso al hombre para ver cómo las llamaría, y el hombre escogió cada uno de ellos. Versículo 20. Puso nombre a los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a los animales salvajes, pero aún no se había llamado ayuda idónea para él. Es decir, hermanito, mira el versículo 15, se me ha pasado esto. Perdona, ve conmigo el 15, capítulo 2. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara. Es decir, le está dando, como mi hermano Jorge tiene un oficio. Jorge tiene el oficio, amén, hermanito, de acomodar un jardín, de ponerlo bien bonito, de que eso esté impecable. Es un trabajo. Adán tiene un trabajo. Necesita que ese jardín del Edén esté bien. Hermanito, es que ni los animales, ni la presencia de Dios, ni el trabajo va a llenar la soledad del hombre.
Voy a hacer un paréntesis, sé que ha visto esta película, porque a mí me ha gustado, de Adam Sandler, se llama Click Perdiendo el Control. ¿Alguien la ha visto? ¿Te acuerdas cuando él pensaba, quiero el mejor trabajo, voy a adelantar mi vida, quiero el mejor trabajo y quiero adelantar mi vida? El trabajo llenó el vacío del escritor de la película, se dio cuenta que no podemos vivir para un trabajo porque esto no nos va a llenar. Una película tan simple que no tiene nada que ver con la Biblia, pero me da un aprendizaje que digo, oye, yo no me quiero llegar a viejo pensando que mi trabajo me iba a suplir mis necesidades o me iba a suplir mi soledad. Te lo está diciendo la palabra, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Cuidado con lo que decimos. Dice Proverbios 18:22, por favor lo pueden buscar, lo pueden leer. Proverbios 18:22. Ayer veía aquí en Madrid muchas personas con animales, mascotas, perros, gatos, y yo me encanta, mi esposa es veterinaria, inclusive mi padre es ecologista, mi padre adora la naturaleza, yo también aprendí a amarla, a respetarla, y conozco mucha fauna, muchísima cantidad de fauna, y los animales son hermosos y dan una compañía preciosa. Inclusive hay estudios donde los animales hacen que las personas mejoren inclusive aún más rápido en estado de enfermedad, porque dan una buena, un buen recordatorio de esa relación que tenían con sus animales. El mundo dice que el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Quién es el mejor amigo del hombre? Según Dios. Según Dios. El hombre es el mejor amigo del hombre. La mujer es el mejor amigo del hombre. Eso es algo importante. ¿Qué dice Proverbios 18:22? El que haya esposa, haya bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. No es bueno que el hombre esté solo. Y el escritor de Proverbios dice que el que haya una esposa, haya el bien. Y la benevolencia, el regalo de Dios. En ese contexto, no el que haya Dios. ¿Estás entendiendo Proverbio? El que haya esposa, no el que haya Dios. No el que haya los animales, no el que haya el buen trabajo. En ese contexto estamos estudiando. Génesis 2:18, no es bueno que esté solo, porque lo comparo con 1 Corintios 11, versículo 11 y 12. Lo pueden leer, por favor. 1 Corintios 11, 11 y 12. Hay una dependencia, hermanos y hermanitas, hay una dependencia maravillosa en ese pasaje que dice el apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios 11, versículo 11 y 12, ¿qué dice la palabra? Sí, hermanito. Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todo procede de Dios. Amén, hermano. No podemos dividirnos, no podemos separarnos, no podemos pensar que podemos vivir a solas, no podemos. Es necesario que aceptemos algo en nuestro matrimonio. Acéptate a ti mismo y acéptala a ella. Pero lo que yo me llamo la atención, y perdona que voy a hacer todo el seminario por un ejemplo aquí. ¿Perdón? En Venezuela no había, o había, sí, diferentes planes telefónicos. Yo era un estudiante, no tenía mucho dinero para tener el plan de mi padre, por ejemplo, que mi padre tenía llamadas ilimitadas a todo el mundo con lo que quisieras llamar. Eso era mucho dinero, yo no podía. Yo compraba una tarjetita que tú raspabas, Movilnet, la recargaba en mi teléfono. Los venezolanos saben eso, la tarjetita que tú raspas, introduces el código, y me daba tanto dinero. Y cuando lo tenía, la llamaba a ella, y no sé si son 3, 4 o 5 horas de llamada, y lo gastaba en ella. Porque no había un momento que no podía dejar pensar en ella, no había un momento que no quería estar sin ella. O sea, cuando tú estás en el matrimonio, y tú deseas dar un paso tan importante, tienes que tener claro que es para toda la vida. Tienes que tener claro que es la persona que va a estar a tu lado durante todos los días de tu vida. No como el mundo lo ve. Entonces, aceptemos algo.
Es imposible vivir sin ella. Hermano Jorge, ¿para usted es posible vivir sin algo? Ana, ¿para usted es posible vivir sin Jorge? Hay que aceptar eso. Es una dependencia. Lo acabamos de leer en Corintios. Dígame, hermanita, perdón. Es una dependencia. Lo acaba de leer el hermano Lester en 1 Corintios. No podemos. Aceptemos eso. Hay que aceptar que usted no quiere despertar un día más sin ella. Y perdóneme, mi hermano Robert, que tiene su esposa lejos. Con de todo corazón no quiero lastimarlo ni herirlo, ¿no? Porque sé que son temas difíciles en el matrimonio. No quiero despertar un día más sin ella. No quiero estar sin ella. Hay que aceptarlo. Y cuando tú aceptas eso, hay algo maravilloso que va a ocurrir. Y es que tu amor se va a abrir. Es que tu amor se va a empezar a crecer con ella. Se va a empezar a arraigar con ella. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Sabe qué significa la palabra cónyuge? ¿Alguien se ha puesto a pensar? ¿Cónyuge? Algo tan elemental como ella es mi cónyuge. Dios dice, bueno, antes de pasar a la palabra, voy a dar una anécdota. Agustín, nuestro predicador, me dice, Alejandro, dice la palabra que no debes unirte en yugo desigual con los incrédulos. Ten cuidado que me elijas casarte. Ella no era cristiana. La palabra cónyuge viene de yugo. Bendición, hermanita. La palabra cónyuge se deriva de yugo. Y la palabra yugo es lo que tú colocas encima de unos bueyes y los pones juntos. Juntos es la palabra. Cónyuge. Yo quiero, ese significa el complemento. Lo que quiero estar yo siempre con ella. Siempre juntos. Siempre juntos. Mira el versículo 21. Estamos en Génesis capítulo 2. Entonces el Señor Dios, Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo al hombre que cayera a sueño profundo, y mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una costilla y cerró la abertura de ella. Versículo 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. Dios hizo de la costilla una mujer y se la presentó al hombre. Me llama la atención esa palabra porque yo cuando era adolescente, habían amiguitos que tenían más relaciones con las chicas, les decía, preséntame. ¿No? ¿No tuvieron ese tipo de conversaciones en el colegio? Preséntame. Y tú te pones a pensar, ¿quién fue el Cupido aquí entonces en el pasaje? Dios le está presentando a la perfección, a la idoneidad, a la mejor compañera, a su creación, algo que es para Dios bueno, en gran manera. Toma, Adán, ahí lo tienes. ¿Qué pensarías tú, hombre o mujer, si el mismísimo creador del cielo te dice, toma, esto es lo que tú necesitas? Que Él conoce los pensamientos de tu corazón, que Él conoce tus mayores necesidades y deseos. Él sabe suplir todo porque Él te creó a ti. Adán, ahí la tienes. Y se la presentó. ¿Sabes qué va a pasar a continuación? ¿Sabes qué va a hacer? La palabra. Adán va a gritar. En el hebreo, tuve que irme al griego, porque en el hebreo es una exclamación lo que pasa aquí. Bueno, gracias a la traducción, nueva traducción internacional, está exclamando como en el hebreo, dice, al fin, exclamando, gritando, dando una voz de júbilo, al fin, esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Y será llamada? ¿Cómo será llamada? Dice el pasaje. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa esa palabra? Que es igual a mí, no es inferior que yo. Importante. Es igual a mí, de mi misma naturaleza, con características o funciones diferentes, sí, pero es igual a mí. La tomó de la costilla. Me gusta mucho eso que una vez me dijo un predicador, Alejandro, ¿sabes por qué está en la costilla? El hermano Roberto Miranda comentaba en sus estudios. Digo, bueno,
Para, no sé, para cubrirla, sí, para cubrirla, está en el costado, es tu compañera. Pero ¿por qué no la sacó de las manos? Decía el hermano, para ilustrar un poquito más el pasaje, para no golpearla. ¿Sabes por qué no la sacó de los pies? Para no pisarla. Dios te está diciendo, está en tu costilla, porque es lo que cubre, lo que protege tus órganos vitales. Lo que le hagas a ella te estás haciendo a ti mismo. De la costilla, es tu compañera, es tu cónyuge. Hay algo que quiero comentar. Para mí, siendo mi esposa Judy idónea, y como dice el proverbio, que lo leímos, me es más difícil, y yo sé que los hombres que están casados, me es más difícil a mí presentarme ante la iglesia, me es más difícil a mí caminar en el cristianismo, me es más difícil a mí inclusive algún día pensar estar en la presencia de Dios. La ayuda idónea hace que nosotros seamos los de. El mundo dice que detrás de un buen hombre siempre está una buena mujer. En cierta razón, tiene cierta razón. Había sido más difícil liderizar una congregación sin mi esposa. Inclusive sabemos que los apóstoles dijeron en los requisitos, especialmente Pablo, cuando le escribió a Tito y a Timoteo, los requisitos, que era necesario que el pastor o el predicador estuviese casado. Amén. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré ayuda idónea. No hay otra cosa. Ni el trabajo es idóneo, ni los animales son idóneos, ni mi soledad es idónea, ni siquiera el mismísimo Dios es el idóneo. Es mi esposa. Es mi esposa. Es importante saber esto. Es lo que necesita el hombre para su liderazgo espiritual, para ordenar su casa. Un hombre necesita una mujer para ordenar su casa. Ayuda idónea. Es lo que Adán necesitaba para acabar con su soledad. Mira el versículo 24. Génesis 2. 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Dice Reina Valera, por eso abandonará o dejará a padre y madre y se unirá a su esposa y será una sola carne. Ahora entramos en ese punto del abandono, pero esa palabra abandono o deja tiene que ver mucho con las relaciones. ¿Por qué? Si yo decido emprender una relación con mi esposa, si yo decido emprender una relación matrimonial con ella, es necesario entender lo que está diciendo Dios en el pasaje. Volvemos a leerlo. Esto explica que el hombre dejará o abandonará a padre y madre y se une a su esposa. Voy a abandonar la relación con mis padres porque voy a emprender una relación con mi esposa. Voy a dejar la relación que tenía estrechamente con mis padres para hacer una relación estrecha con mi esposa. Yo meditaba, ¿será que yo puedo ser una sola carne con mi mamá? ¿Será que yo puedo ser una sola carne con mi papá? ¿Yo podría ser una sola carne con mi hijo? No. Es con él que yo puedo ser una sola carne. No hay una relación más única, no hay una relación más íntima, una relación más perfecta que la que es creada por Dios y le llamó pacto matrimonial. Es la relación que Dios ha creado y dijo Dios que es bueno. Y serán una sola carne. Y será una sola carne. Es importante entender, voy a hablar como hablaban mis hermanos venezolanos. El hijo de papá y mamá, ¿se acuerdan de esa expresión? Este hijo de papá y mamá. El hijo de papito y de mamita. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada sin ir cuando está la mamá o el papá. Yo quizás tengo un poco de independencia. Quizás los varones somos más así. Y quizás las mujeres son más dependientes de los padres. Pero bueno, el tema es que hay personas que están casados, viviendo aparte de sus padres. Y cuando hay un problema matrimonial, van a donde el papá o la mamá
o se van corriendo donde el suegro, o se van corriendo donde el amiguito, pero ese es el problema de relación. Por eso es que tú estás dejando eso para empezar esto. Aquí se resuelve la vida, no se resuelve afuera. Si por mutuo acuerdo nosotros no somos capaces de entender o resolver un problema matrimonial, porque se nos escapa de nuestras manos, y yo quiero llamar a mi hermano Jorge, usted que tiene mucho más cantidad de tiempo del matrimonio que yo, usted que tiene más experiencia en el matrimonio que yo, necesito que me ayude porque tengo un problema con mi esposa, no hay yo qué hacer, no quiero herirla más, no quiero separarme de ella. Jorge, ¿usted me puede aconsejar? Papá, mamá, ¿me puede aconsejar? ¿Sabe qué hacen los padres que no son espirituales? Bienvenido, Leonor y Alejandro, bienvenido a Calcaño, feliz cumpleaños, hermanito. Y enhorabuena por esa graduación, hermanito. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué hace un papá y una mamá que no son cristianos? ¿Sabes qué hace un papá y una mamá que no son cristianos? Al haber un problema matrimonial, yo te dije, Alejandro, esa mujer no te conviene, tú déjala. Hay muchas más. En Venezuela, y te sacan estadísticas, en Venezuela hay 10 mujeres por hombre, por ejemplo. No sé cuántas son, creo que están por ahí. Alejandro, hay muchas mujeres que ven. Me voy a una persona de la iglesia de Cristo, como mi suegra, por ejemplo, porque me lo ha dicho, en momentos de problema en mi matrimonio. Alejandro, es necesario que te dirijas al anciano de la congregación. ¿Por qué? Porque mi suegra sabe su papel. Mi suegra no quiere entrometerse. Ella quiere dar un buen consejo. Y para ella, en ese momento, el mejor consejo era: ve al anciano de tu congregación, preséntale el problema, habla con él. Yo siempre he tenido una buena relación con mi hermana Aide. En ese aspecto, tú puedes, de mutuo acuerdo, hacerlo. De mutuo acuerdo. Comentarios, preguntas, hermano, por favor. Es un tema cotidiano, ¿sí, hermanita? Sí, hermano, que a mí siempre me ha llamado la atención en la anterior que leímos, por qué el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Ya vamos a tocar ese tema. tema. Nosotros nos manda a que lo respetemos. Amén, hermano. Porque no nos manda a ambos a que nos amemos a nosotros, porque nos dice que la respetemos, y a ustedes que nos amen. Siempre me he hecho la pregunta. Todo viene del pecado. Todo proviene del pecado. Las consecuencias de Eva y las consecuencias de Adán. Por ejemplo, Eva fue la que escuchó a la serpiente, tomó de aquel fruto prohibido. ¿Te acuerdas de ese momento, no? Y le digo: Eva, por cuanto obedeciste, tú ahora tendrás dolores y tu señorío o tu deseo será ¿para quién? Para tu marido. Viene del problema del pecado. Pero el hombre que no tenía consecuencias del pecado aún, Adán, por haber escuchado la voz de ella, ahora tú vas a trabajar, pero con arduo sudor todos los días de tu vida. Y la tierra no te producirá como te está produciendo en el jardín del Edén. Entonces, hay consecuencias del pecado. A raíz de las consecuencias del pecado, tanto la mujer como el hombre estamos sufriendo lo que ocurrió en el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué tú tienes que respetarlo? Porque en el jardín del Edén, la mujer fue la que escuchó a la serpiente, pero el hombre también escuchó a la serpiente porque escuchó el mensaje de la mujer. Entonces es un mensaje de parte de Satanás y obedecimos a la voz de él, lamentablemente. Entonces es una consecuencia. ¿Por qué el hombre debe amar? ¿Por qué el hombre debe respetar? Me acuerdo mucho, un hermano que daba un sermón y Dios sabe, porque es nuestro creador, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Nosotros, por nuestra característica, nuestra creación de Dios, nos manda amar porque es una decisión como la de Cristo Jesús. Para Cristo fue fácil, hermana, ¿fue fácil para Cristo? No fue fácil. Y Dios nos está diciendo: ama, no como decía el sermón pasado, cariño, yo te quiero mucho. No es ese amor, es un amor de decisión, porque Dios se entregó por una iglesia que estaba santa, pura y santificada y era hermosa y preciosa para Cristo. No, hermano. Cristo decidió amar a una prostituta llena de pecado, idólatra. Era una mujer que siempre en sus antepasados iba en pos de dioses paganos. Y Dios dice: ella es mi mujer y yo la quiero santificar. Es un amor de sacrificio. No es un amor
eros o ágape, bueno, ágape no es un amor eros, ni filial, ni un amor estorge, que dice el griego, que es un amor a primera vista, o un amor romántico, o un amor físico, no. Es el amor de Dios, la decisión de amar. No sé si le respondo un poco la pregunta, hermanito. Amén. Entonces, esa ayuda idónea, estamos hablando de abandonar a Génesis capítulo 2. Entonces, ese hijo de papá y mamá debe tener cuidado a dónde está. Porque, ¿qué pasa cuando yo desplazo a mi esposa para pedir un consejo en el mundo? ¿Qué pasa? Cuando no entiendo, la ayuda idónea es ella. La ayuda idónea no es otra persona. La idónea, lo que Dios dijo, esto es bueno para ti, Adán, te la presento. No es otra cosa sino ella. No es otra cosa. Es que mi mamá, fíjate esto que voy a decir, es que mi mamá no cocinaba así. Uy, hermano, usted no ha entendido todavía que no ha dejado a papá y mamá. Pero es que mi papá, pero es que mi mamá, hermano, por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usted está dejando eso y aprenda a amar la comida de su mujer. Y si no sabe, le compra la cuchiné que el hermano Luis le compró a la hermana Leonor. Es una maravilla el matrimonio. Hermanito Jorge. Es muy importante lo que la Biblia nos enseña acerca de él. Creo que en parte aquí nos delega de responsabilidad al marido con la respuesta que hacía, con la pregunta que hacía mi esposa. ¿Verdad? Nosotros como líderes, como cabezas de hogar, está delegando responsabilidad. Así es, Así hermanito. como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Entonces hay una responsabilidad para nosotros, y por eso dice, así como Cristo amó a la iglesia, así el marido ame a la mujer. Es una entrega. Hay una responsabilidad para el líder del hogar, ¿verdad? Y por eso quiero que esté sujeta a su marido, pero que la debe llamar sin condiciones, como Cristo amó a la iglesia sin condiciones. Amén, hermano. De esta manera nos delega a nosotros esa responsabilidad. Sí, porque el amor no es condicional y la sujeción no es condicional. Es que si Luis es bueno, Leonor se sujeta. No es condicionado. Y si Leonor me trata bien a Luis, entonces yo la amo. Tampoco. Solo se da. Una pregunta. Nosotros nos sujetamos, yo comentaba, nosotros nos sujetamos al policía, a la guardia civil, y ahí no hay ningún problema. Los hijos se sujetan a los padres, no hay problema. Pero cuando le decimos a la mujer, sujétate a tu esposo, ahí sí tenemos un problema de sujeción. Pero Cristo es cabeza de la iglesia y la esposa de Cristo se sujeta a Cristo. Yo comentaba, el mejor ejemplo matrimonial para seguir nosotros como matrimonios y en sujeción esposas es como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Será que la iglesia es rebelde contra Jesús? No es rebelde. No es rebelde. Una pregunta, ¿qué pasa con esa rebeldía? ¿Qué sucede cuando yo permito que en mi matrimonio entre un tercero? ¿Qué se llama cuando entra en mi matrimonio una tercera persona? Se llama adulterio, hermano. Se llama adulterio. Yo no puedo permitir que mis padres, que una mujer o que otro hombre entre en mi matrimonio. No puedo darle acceso a eso, porque se llama adulterio. Entonces, ¿cuándo hay un adulterio? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Cuándo hay un adulterio? ¿Cuándo cree usted que hay un adulterio? Solamente cuando he decidido acostarme con otra mujer. Ese es el adulterio que conocemos. Hay mucho adulterio presente en la escritura. Y quiero que lean, por favor, Proverbios 2:17. Y otro me va a buscar el libro de Malaquías. Proverbios 2:17. Lo puede leer. Y después nos ubicamos en el libro de Malaquías. Último libro del Antiguo Testamento. Proverbios 2:17. Malaquías 2:14 vamos a leer luego. ¿Qué dice Proverbios 2:17? La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su vida. El abandono a la compañera. ¿Sabes cuál es la respuesta de la gran cantidad de matrimonios rotos y quebrados? Y tú le preguntas a la persona que se ha separado, sea hombre o mujer, ¿cuál es la respuesta más común?
¿Es que me sentía o es que me sentía solo? Yo he tratado con rupturas matrimoniales y yo le pregunté al varón, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué engañaste a tu esposa? Es que me sentía solo. Ella le dedica más tiempo a los hijos, ella es para sus hijos, ella es para la casa y me ha desplazado a mí. Mujer, ¿por qué tu marido piensas tú que se ha ido a acostar con otra mujer? ¿Por qué piensas eso? Es que él no me ama. Es que él no es bueno conmigo. Entonces, está condicionando la actitud del hombre. Si él no es bueno conmigo, yo no lo respeto. Y él, si ella no me respeta, yo tampoco le respeto. Se nos olvidaron los roles de Dios. Por eso es que el hombre tiene que amar sin condición y la mujer tiene que sujetarse sin condición. Ya te doy la palabra, hermano Jorge. Entonces, se está rompiendo. Incluso un hijo puede ser causa de mi ruptura matrimonial. Mi trabajo puede ser causa de una ruptura matrimonial. Porque cuando yo le doy más honor al trabajo y siempre todo para mi trabajo y la esposa, y si para mí mis hijos esto es lo más grande que Dios me ha dado, pues no es así. Porque lo más grande que Dios te ha dado, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Dios. No son tus hijos. Perdona que te lo diga. Hermanito Jorge. De estos casos hay casos que han pasado realmente que los hemos visto, que conocemos de ellos. Yo Sí. conocí un anciano que perdió a su esposa. Pero es que existe el descuido también. Hermano, gracias por mencionarlo, Jorge. Es que hasta el ministerio puede ser causa de adulterio. Si mi ministerio de predicación hace que mi matrimonio se quiebre, el ministerio es adulterio espiritual. Y este es el descuido, como dice la palabra, ahí dice el versículo 16, Proverbios 2:16. Sí. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Entonces, cuando el esposo descuida a la esposa, vienen las palabras halagantes de los varones, y lo mismo, las palabras halagantes de las mujeres hacia los hombres. Entonces, es allí donde no debemos de dar cabida. Hay que ser inteligente, estudiar. Un jardín muy bonito, un jardín muy bonito. Si lo descuidas, ¿qué pasará? Se marchita. Se muere, se va a pique. Un matrimonio que tú no lo cultivas, se va a ir a pique. El amor, dice, el amor de muchos se enfriará, pero si lo descuidas. Y lo mismo es con Dios, la relación con Dios. Amén, varón. Si no lo cultivamos, si no oramos, si no leemos, si no estudiamos, si no estamos cerca, nos vamos a pique. Entonces, todo se va a pique si hay descuido. Amén, hermano. El matrimonio es una de las partes fundamentales, ¿verdad? Para mantener fortalecidos en Dios. Malaquías 2:14, Luis, por favor. ¿Qué dice? Malaquías 2:14. Así veis, porque Jehová ha testimado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer del caso. Hemos sido desleales con la mujer del pacto. Lamentablemente, ella es nuestra compañera y en el libro de Malaquías, Dios le está diciendo, tú hombre, has sido desleal con tu compañera, has sido desleal con ella. Lo que le afecta a mi esposa debe afectarte a ti. Mira, Génesis 2:25, quédate con Malaquías, no lo quites de tu mano. Y Génesis 2:25, vamos a sacar un principio bueno de ahí. Mira lo que dice el 2:25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban ¿qué? Estaban desnudos. ¿Sabe qué significa la palabra desnudo? Nada que esconder. Hay transparencia. Yo la puedo mirar a los ojos y decirle lo que sea, porque no escondo nada hacia ella. Ella no me esconde nada hacia mí. En un matrimonio tiene que haber confianza, transparencia. No puede haber nada oculto para tu esposa y no puede haber nada oculto de ella hacia mí. Somos una sola carne. Tenemos que saberlo todo el uno del otro. Y eso es lo que necesita la iglesia de Cristo, hermano. Matrimonios
que estén desnudos. Matrimonios que sepan todo el uno del otro. Que sean matrimonios sólidos, transparentes, con confianza. Eso es lo que necesita la iglesia. Mateo 19, versículos 5 y 6. Amén, hermano. Y agrego, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. No abandonemos, no seamos desleales. Como dice el libro de Malaquías, que vamos a ir al libro de Malaquías. No podemos ser desleales. Tenemos que siempre estar con nuestra mujer, con nuestra compañera. Y recuerda, cualquier cosa, cualquier persona, inclusive mi esposa mismo o yo, no tenemos derecho a separar o a dividir lo que Dios ha juntado. Nadie tiene el derecho de separar lo que Dios ha unido. Nadie tiene autoridad de quebrar un pacto que Dios ha hecho. Yo no tengo suficiente autoridad para quebrar este pacto matrimonial. Ella tampoco, ni mis padres, ni mis suegros, ni mis amigos, ni nadie, ni mi trabajo. Nadie tiene tanta autoridad como la que tiene Dios. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace Dios? ¿O cuándo Dios hace matrimonio a lo que es matrimonio? ¿Cuándo Dios hace que una esposa y un esposo sean matrimonio? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Estamos en tiempo? 11:30. Vamos a detenernos aquí en Malaquías. ¿En qué momento Dios hace del hombre y de la mujer, esposo, un matrimonio? Quiero escucharlo, hermanito. ¿En qué momento? ¿Cómo? En el casamiento. Vale, pero hay algo bíblico allí. Sí, eso fue lo que dijo Adán y lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Qué más? En el pacto. Cuando tú dices sí, acepto. ¿Sí? ¿Aceptas tú a tu esposa? Esposo, ¿aceptas tú a tu esposo? Hay un pacto ahí. El pacto de Dios. Estamos recordando lo que ha ocurrido. Y mira Malaquías, capítulo 2, verso 4. Aquí hay 3 pactos. Vamos a ver los 3 pactos. Malaquías, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra: entonces por fin sabrán por qué fui yo quien le envió la advertencia para que mi pacto con los levitas continúe. Y el Señor de los ejércitos celestiales, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, pero ellos se requerían que reverenciaran, y lo hicieron en una manera y temieron a mi nombre. Quebraron el pacto, hermano. Mira el versículo más adelante. Si leemos lo que leyó mi hermano Luis Calcaño, quebraron el pacto matrimonial, abandonaron a la mujer de su pacto. Entonces, quiebran el pacto de los levitas, quiebran el pacto de los padres, quiebran el pacto de su compañera. No les importa lo que es la palabra de Dios. Se nos ha olvidado la fiesta de las bodas. Cuando ustedes se casaron, recuerden su matrimonio, el día de la boda, por favor. Vestido de novia, vestido de novio, el gran banquete. ¿Qué es lo que no podía faltar ese día? ¿Ah? Hermana Génesis, que usted es experta en eso. ¿Qué es lo que no puede faltar ese día, que sería una deshonra total para el matrimonio, si ese día no está ahí? ¿Quién dijo pastel? La hermana tiene razón. Imagínate tu boda sin el pastel. Imagínate tu boda sin comida. Imagínate tu boda sin bebida. Imagínate tu boda sin las cosas que tienen que estar, porque si no sería una deshonra para los invitados. Nos acordamos, yo me acuerdo del vestido de mi esposa, yo me acuerdo de mi vestido, de mi fluo o lo que tenía negro puesto, me acuerdo del pastel, me acuerdo de las flores, me acuerdo de la comida, me acuerdo de la bebida, me acuerdo del postre, me acuerdo de los invitados. ¿Sabes qué? Debo siempre acordarme también. Yo he atestiguado
dice Dios, yo he atestiguado. Es más, me acuerdo de los testigos, de Gracie y de Hernán, de nuestro matrimonio. Me acuerdo de los testigos. Muchos matrimonios se olvidan de que Dios estaba como testigo. Muchos matrimonios desplazan el propósito principal del matrimonio. El pacto matrimonial es de Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ese es el primer testigo que está presente y es el más importante. Se nos ha olvidado un poco eso. Se nos ha olvidado. Y Dios, oye esto, Dios no se ha olvidado del pacto matrimonial. Dios no se ha olvidado cuando Alejandro dijo, sí acepto. Dios no se olvidó. Lo tiene muy presente. Dios no se olvidó cuando ella dijo, sí acepto. En ese momento, tú acabas de atar algo que ni tú, ni ella, ni nadie puede desatar. Y es el pacto matrimonial. Al decir sí acepto. Entonces, fue mi primer sí acepto a Dios. Amén. Fue mi primer sí acepto a Él y a mi esposa. Y ahí me acuerdo, lo pongo aquí porque me acuerdo, los primeros besos, el baile, la luna de miel. Eso no se me borra de mí. No puedo romper ese pacto. ¿Por qué recuerdo estas cosas? Porque no puedo romper el pacto. Yo necesito tener eso muy fresco en mi mente. Necesito tener eso muy visible en mi mente. Porque no puedo romper el pacto. Si yo me empiezo a olvidar de lo que es ella, de cómo era ella, de ese momento que vivimos, de todo lo que hemos traído, me empiezo a olvidar lo que dice Jorge. Descuidamos el matrimonio. Descuidamos el matrimonio. Versículo 16 de Malaquías, 2:16. Dice la palabra. Pues yo odio el repudio, el divorcio. Yo odio el repudio y el divorcio. Voy a parar, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. Próximo domingo seguiremos con la clase, pero esto es un tema que vamos a tocar en este seminario matrimonial. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? ¿Qué dice la Biblia? El hermano Roberto, en un estudio de doctrina, habló del pasaje del divorcio. ¿Alguien se ha puesto a pensar acerca de eso? Es necesario pensar en dónde se empieza a romper el pacto matrimonial. Da miedo decir eso. Da temor. ¿En dónde se empieza a romper el pacto matrimonial? ¿Sabes en dónde? Aquí adentro. En mi corazón. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y todas las obras de la carne, del corazón. Mucho cuidado, hermanitos, y continuamos la semana que viene con este seminario matrimonial. Comentarios y preguntas, amados hermanos. Es muy importante.